Si a partir de que esta constitución Fujimori y los grupos de poder la hicieron legal desde esa época hasta ahora, que son casi 30 años, entonces, ¿cómo se podría hacer para retornar a la del 79 si ya ha pasado pues una gran cantidad de agua por debajo del puente? Es decir, hay contratos internacionales, diversos tipos de decretos, leyes, hay muchísimas personas, muchísimas organizaciones que funcionan con base a esas leyes que ya están establecidas. O sea, la pregunta para muchos sería que entonces, ¿qué pasaría con todos los contratos, con los ministerios, con la forma hasta organizativa del gobierno que se tiene, ¿no? Porque si no me equivoco, creo que en el año 79 incluso se hablaba de regiones y demás. En cambio ahora hasta se ha cambiado, ¿no? El tema de departamentos. O sea, hay todo un cambio que ha habido con Fujimori y su constitución hasta el día de hoy. Y si usted me plantea, hay que regresar, ¿no? Hay que restituir la constitución del 79. Entonces, ¿qué pasaría con todo lo que se ha firmado en esos últimos 30 años? ¿Quedaría sin efecto, nulo? ¿Desaparecería todo? ¿Generaría un caos? Eso muchas personas hacen esa pregunta. Y yo se lo pongo a usted para que nos pueda explicar ese punto, doctor. Ya, no hay mayor efecto catastrófico como algunos quieren pintar, ¿no? Mire, en el mundo civilizado, en el mundo occidental, en Rusia hasta en China, ¿no es cierto? El mundo se maneja bajo dos factores: de jure, por el derecho, o de facto, por la fuerza. No hay tercer camino. Entonces nosotros desde el 5 de abril vivimos, del año 92, en una situación aparentemente legal, impuesta por el dictador y que ha sido continuada en una pseudo-democracia, en una pseudo-legalidad. Porque la legalidad, digamos, que existe, está regulada en la Constitución del año de 1979. Y eso lo dice de manera expresa y clara, y cualquier estudiante de Derecho o cualquier persona con sentido común lo puede interpretar, lo puede entender. Dice, esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por auto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto al que ella misma dispone. Entonces, lo que ha imperado desde el 5 de abril del año de 1992 es un pseudo Estado de Derecho, una pseudo legalidad que tiene que ser cancelada, que tiene que ser anulada, es la palabra, no derogada, anulada, por un gobierno, por un presidente patriótico que restaure la legitimidad y la legalidad en todos los actos del Estado peruano. ¿Qué cosa va a pasar con los contratos? Los contratos que son lesivos al interés público, al interés nacional, evidentemente que van a ser anulados, ¿no es cierto? Porque la ley no ampara el abuso del derecho, y eso está en la Constitución. Por más escrituras públicas, por más contratos de ley que se haya celebrado por el señor Fujimori o los gobiernos subsecuentes, esos contratos no tienen validez legal. Son, como se dice en derecho, nulos ixo iure, írritos, o sea, no producen eficacia desde la fecha en que se celebraron. Entonces, ¿de qué se trata? El nuevo gobierno, ¿no? Si lo crea bien, legalizará esos contratos, los renegociará o lo dejará sin efecto y se cancelará y tendrán que restituir las empresas públicas, como el caso de la Pampilla u otras que se hayan adquirido de una manera ilegal, subvaluadas. ¿Qué va a pasar con los organismos? No pasa nada, todo va a seguir funcionando porque cada organismo público, cada ministerio, el Poder Judicial, el Tribunal, tiene su ley orgánica. Eso no está en discusión, ¿ya? Lo que está en discusión es la validez de todos los actos jurídicos perpetrados desde el año 92 hasta la fecha, hasta el día de hoy, por gobiernos que sucesivamente han incurrido en un delito de usurpación de funciones, porque así lo establece el artículo 307. Todo gobierno que asume el poder en el Perú, en el caso de Pedro Castillo, el 28 de julio debió restaurar esta Constitución. No lo hizo y por lo tanto él se ha sometido, él es responsable de lo que señala el artículo 307. Dice, son juzgados, según esta Constitución y sus leyes, los que aparecen responsables de los hechos, o sea, en caso de Fujimori y sus ministros que han sido condenados. Dice, asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, es decir, el señor Toledo, el señor Alan García, el señor Humala, el señor Kuczynski, el señor Vizcarra, el señor Sagasti y el señor Castillo. Entonces, ellos son responsables ante la nación por todos los actos lesivos al interés público, al interés nacional. Entonces, sencillamente de lo que se trata es de que se restaure el imperio de la legalidad y de la legitimidad que no tiene esta Constitución del año 93, porque ustedes pueden darse cuenta rápidamente.
esa constitución se dio por un acto de fuerza. La convocatoria al mal llamado Congreso Constituyente Democrático es absolutamente írrita y nula. No fue una asamblea constituyente, fue un congreso. O sea, eso se llama poder constituido. Y segundo, el referéndum que se convocó para el día 28 de octubre de 1993 fue nulo y iure, no tiene validez alguna. No solamente porque fue fraudulento, sino porque lo convocó un dictador que no tenía los poderes legítimos. Una autoridad en un estado cualquiera, acá en Rusia, en China, tiene que tener un título de legitimidad, eso se llama un mandato que lo habilite a poder llamar a la población. Fujimori tenía algún mandato, ninguno, porque él solamente fue legal y legítimo hasta el 4 de abril. Ahí perdió todos sus poderes. Y si estaba, digamos, en el poder a partir de esa fecha hasta el 2000, fue por un acto de fuerza. Pero como dice Rousseau, lea usted el contrato social, los actos que se desarrollen, que se imponen por la fuerza, no tienen estabilidad, duran el tiempo que dure en el cual el dictador impone la tiranía o la coerción. Cesada la coerción, ese acto queda fulminado. Entonces se recupera el estado de legalidad y por lo tanto, ¿no es cierto?, el único camino que tenemos nosotros es restaurar esa constitución del año 79, que es el primer paso. En un segundo paso, lo que llevamos primer tiempo, el pueblo verá, ¿no? El pueblo, una vez ya recuperada la legalidad, recuperado, fíjese, es importante, acá viene la diferencia con los que hablan de la nueva constitución. Hasta ahora ellos no me han contestado a mí. Ustedes convocan, supongamos que el Congreso pasa al referéndum, se da una ley, vamos al referéndum. Pregunta, ¿qué pasa con las privatizaciones, con las concesiones, con los peajes, con todo el saqueo, el robo de 420 mil millones de dólares, con los más de 2.500 contratos de ley que se han firmado? La Asamblea Constituyente Nueva va a poder hacer algo sobre esos contratos, va a revisarlos, va a poder renegociarlos. Escuché, digamos, a una persona, bueno, que no tiene el mínimo conocimiento de derecho constitucional, ¿no? Porque para esto hay que conocer el derecho constitucional. Él dice que sí, ponemos un artículo como la Asamblea Constituyente es el poder supremo y soberano, en el año 2023 o 2024, cuando se instale la Asamblea Constituyente, puede pedir, digamos, por el voto unánime de los 300 constituyentes, que se ponga un artículo que se diga que se recupera todas las empresas y se deja sin efecto todos los contratos ley. Eso es una verdadera ilegalidad, ¿no es cierto? Y los coloca al Perú, no al gobierno, al Perú, al Estado peruano, en una situación de absoluta ilicitud para ser demandados ante cualquier corte internacional y nos ganan el juicio, nos embargan las reservas. ¿Por qué? Porque la ley que promulgue la nueva constitución, que promulgue una asamblea constituyente, no tiene efectos retroactivos, no va hacia atrás, salvo en materia penal. Eso lo sabe cualquier estudiante de derecho. Los efectos de una nueva constitución son de aquí hacia adelante. Entonces, por lo tanto, ese argumento, ¿no es cierto?, de introducir un artículo en la nueva constitución para anular todos los contratos de ley es un argumento totalmente falaz, ilegal, ¿no? Y que pone en cuestionamiento el patrimonio de toda la nación. Por eso les digo que no hay ninguna otra salida. La única salida que queda, porque tenemos poder habilitante, tenemos un título habilitante, que es el artículo 307, que no entienden, no saben lo que es una cláusula pétrea. Es como en los casos, en los delitos de lesa humanidad. Hay cláusula pétrea ahí. No, así pasen 1000 años, ¿no es cierto? La acción penal no prescribe, ¿ya? Y la persecución es ad eternum. Lo mismo pasa en este caso, porque esa cláusula solamente la tenemos nosotros en el mundo, ¿no es cierto? Y la Constitución mexicana. Por eso que en México, de la Constitución del año 17, la Constitución de Querétaro, usted no ha visto golpe de Estado en México. ¿Por qué? Porque automáticamente el golpista era pasado por las armas o se le metía a la cárcel. Ya, ese es el secreto que han tenido los mexicanos hasta ahora. Pueden tener entre ellos diferencias, pueden hacerse fraudes, pero ninguno se ha atrevido, ¿no es cierto?, a dar un golpe de Estado, un autogolpe como lo efectuó, digamos, Fujimori el 5 de abril. Entonces, aquellos que sostienen, convoquemos a una asamblea constituyente para dar una nueva constitución, están validando, ¿no es cierto?, están legalizando, están echando agua bendita, digamos, a 30 años de robos, ¿no es cierto?, a contratos, a leyes, a decretos de leyes, resoluciones supremas, ¿no es cierto?, con las cuales se ha sacado el país. Eso es lo que quieren los fujimoristas, eso es lo que quieren los grandes empresarios. Por eso que han empezado una campaña en Huila, ¿no es cierto?, atacando a Alan García,
¿no es cierto? Haciéndole ver que esta constitución del año 79 es causante de la hiperinflación que se vivió en esa época. Falso, porque los apristas corruptos, digamos, corrompieron este país para robarlo, para saquearlo en complicidad con los 12 apóstoles, con los grandes empresarios. Le dieron dólar MUC, ¿no es cierto? O sea, lo engañaron a García, ¿no? Le pidieron el dólar MUC, préstamos como este préstamo de Reactiva por 60.000 millones de dólares, estoy hablando del año 86, 85, con Alba Castro. Le dieron ahí más de 11.000 millones de dólares con el ardid de que ellos iban a hacer industria nacional, iban a desarrollar el país. Pero recibieron la plata con el dólar MUD y toda la plata se la llevaron afuera a los paraísos fiscales. Y por ese motivo es que Alan García, en venganza, estatiza la banca el 28 de julio de 1987. ¿Ya? Entonces, no ha sido el problema de la Constitución del año 79, sino ha sido una mala política económica. Le cerraron los créditos a García, le cortaron la inversión a García y no tenía pues para pagar la planilla de los empleados, ¿no es cierto? ¿Y a qué recurrió? Recurrió a imprimir billetes y eso generó hiperinflación que nosotros conocemos. Fujimori hizo todo lo contrario, se lo digo como economista, el año 90. En lugar de parar ese incendio, echó más gasolina, ¿no? ¿Por qué? Porque él entregó el país, digamos, a las grandes corporaciones, a los chilenos, a los norteamericanos, a los franceses, a los chinos. El país fue prácticamente rematado a esas grandes corporaciones. ¿Cuál es la razón? La razón es que el señor Fujimori era un ignorante en materia económica. Y ahí los que pilotearon, digamos, esa estrategia de saqueo del país fueron el señor Hurtado Miller, el señor Carlos Boloña Ver, el señor Hernando de Soto, ¿no? Fueron los que trajeron acá a los agentes de las grandes corporaciones y al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, armaron en la olla todo un plan, ¿no es cierto?, para hacer una nueva constitución, para que entregue el país y reconozcamos una deuda externa. Fujimori reconoció una deuda externa de más de 7.000 millones de dólares. Teníamos una deuda, Alan García lo dejó en 2.000 millones de dólares. Fíjese, o sea, por el lado de la deuda externa, que nos robaron el dinero, por el lado de las empresas que se privatizaron, por la estructura del régimen económico que se armó en esa constitución, el país prácticamente fue saqueado. Entonces, esta gente que habla de plantear nueva constitución, asamblea constituyente, esos 30 años, ¿no? ¿Cómo lo van a arreglar? No tienen cómo arreglarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si ellos van a la constituyente, no van a tocar ningún artículo de la constitución de Fujimori. ¿Ya? Si ellos hacen una nueva constitución, supónganse usted el 2024, dice, ¿no? Y bueno, se hizo la constitución del año 94 del Perú. Entonces, en un artículo van a poner aparte, en el último artículo, deróguese la constitución del año de 1993, dada por Fujimori. Cuando dice eso, porque tiene que decirlo para poder poner en vigencia su constitución del año 2023 o 24. Cuando dice eso, cuando dice deróguese, está reconociendo, está validando todo lo anterior. ¿Ya? Nosotros no decimos deróguese. Nosotros ya tenemos todo el procedimiento del proyecto. Nosotros decimos anúlese. ¿Ya? Usted me dirá qué trascendencia tiene. La anulación es muy distinta a la derogación. ¿Ya? La anulación retrotrae los efectos de la nulidad de todos los contratos ley, todos los actos de saqueo al año de 1992 al 5 de abril. Entonces, de esta manera, el Perú, los peruanos, recuperamos todo el patrimonio nuestro, hacemos una reingeniería de los entes públicos, de los que tengan que reformarse, y más en el segundo tiempo. Si que el pueblo quiere ir a una asamblea constituyente, se convocará a esa asamblea, pero no tomando como base la constitución del año 93, porque eso ya no va a existir. Eso desaparece, sino en virtud de lo que señala el artículo 64 de la Carta del año de 1979, que le concede el derecho al referéndum. Esta constitución del año 79 sí le concede el derecho al referéndum directo al pueblo del Perú. Dice artículo 64, los ciudadanos, o sea, todos nosotros, tenemos el derecho de participar en los asuntos públicos directamente. Directamente. O sea, ¿a través de qué? Del referéndum o del plebiscito que queramos. Dice, o por medio de representantes libremente elegidos. Ahí están las dos formas de representación o de democracia que hay en el mundo. Democracia directa y democracia participativa con partidos. Entonces,
Si nosotros escogemos la democracia directa, no tenemos necesidad de ir a ningún congreso y el pueblo directamente, democráticamente va a decir si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Y en la asamblea constituyente se verá, pues, aunque yo creo que no hay que cambiar mucho de la constitución del año 79, por una sencilla razón, esa constitución era tan avanzada, hecha pues por juristas, ¿no? Por gente experta, por sindicalistas. Fíjese, ahí participó Isidoro Gamarra, presidente de la CGTP, de la Central de Trabajadores del Perú, el otro presidente de la CTP, aprista, el presidente de la Confederación Campesina del Perú. O sea, todos los dirigentes gremiales, todos los dirigentes laborales participaron en esa constituyente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Los dirigentes de los trabajadores estatales. Y es una constitución avanzada porque tiene más de 70 derechos sociales y laborales que no tiene la actual constitución y que han sido copiadas por esta constitución chilena. Esa es de la nueva constitución de Chile. Mire usted, que se la voy a reenseñar. Estos han copiado del año 2023 esta constitución del año 79 que nosotros dimos con la participación de todas las fuerzas sociales. Entonces, no hay punto de partida, no hay fundamento, no hay razón, solamente los que se empeñan, ¿no?, en persistir, digamos, en una constituyente es por su ignorancia o quizá por un deseo, ¿no es cierto?, subalterno, ¿no es cierto?, de utilizar a ese nuevo cuerpo político para introducir formas corporativas fascistas, ¿no es cierto?, en la nueva organización del Estado peruano. Y eso le puedo a usted fundamentar.